Bueno, pues bienvenidos a aquellos que están lejos, en Harish, y aquellos que estéis cerca, aquí presentes, y aquellos que después vais a escuchar el shiur en diferido. Volvemos con el ciclo de shiurim de Descubriendo la Parashá, este año, 5785. Estamos comenzando hoy, Rosh Hodesh del mes de Mar Heshvan, y estamos comenzando, pues, la Parashá de Noah, que siempre se lee, es la primera parasha que siempre se lee en Heshvan. Siempre. Tenemos final de las fiestas de Tishri, el Shabbat último de Tishri siempre se lee Bereshit, y o es Shabbat, siempre suele ser el Shabbat Mevarejim, en el que se anuncia el comienzo del mes siguiente, y el primer Shabbat del mes de Heshvan es Parashat Noach. Vamos a comenzar el estudio con una palabra que pues ha tomado mucha relevancia en el último año y que el año pasado, pues evidentemente fue muy comentada y que aparece justamente en nuestra parashá. Es la única vez en la Torah que aparece esta palabra, sí, que es la palabra jamás. ¿Sí? Como dice al principio de la parashá, dice, Batishajet haaretz lifnei Elohim, es decir, la tierra se fue pervirtiendo, por así decirlo, apartando de su camino delante de Dios y se llenó la tierra de jamás. Se llenó la tierra de jamás, lo suelen traducir como violencia. Entonces vamos a ver que esta palabra jamás, eh, vamos a ver otras explicaciones sobre la misma palabra y vamos a ver que esa es la causa última que trae el Mabul, el diluvio, a la tierra. Pero en realidad, todo el concepto de que Dios va a destruir lo que construyó no nace en Parashat Noach, nace al final de Parashat Bereshit. Dice el final de la parashá de Bereshit. Vayiki Egela Adam, la roba al pene Adama, cuando el ser humano empezó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, Ubenot Yuledulaen, y tuvieron hijas, Vayiru bene Elohim, et benot Adam, y vieron los hijos de Elohim, ¿sí? No sabemos exactamente a qué se refiere, vieron a las hijas del hombre, que eran buenas, y las tomaron como esposas, de aquello que elegían, se casaban con ellas. Vayomer Hashem, y dijo Dios, Lo idon ruji Adam, Leolam, mi espíritu no va a permanecer en el hombre por siempre. Beshegamu basar, porque a fin de cuentas es carne y hueso. Vayu Yamav me abesim shana, y sus días serán de 120 años. Quiere decir que cuando el ser humano empieza a proliferar sobre la tierra, unos, vamos a llamarlos entes espirituales, Beneja Elohim, no sabemos muy bien lo que son, empezaron a mezclarse con los humanos, con las mujeres, y empezaron a tomar de ellas, y eso a Dios no le pareció bien, porque a fin de cuentas el ser humano es carne y hueso, y Bene Elohim no lo son. Y finalmente Hashem dijo, ya está, hasta aquí llegamos, los hombres vivían 900, 500, 600, 700 años, dijo Dios, no, con tanto tiempo sobre la tierra no van a hacer algo productivo con ello. Y justamente dice así, Hanefilim, Ayuba Ares, Vayamimae, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días. Vegama Jereje, y también después de ello. Asher Yabou Benea Elohim, el Benotada, después de que vinieron los hijos de Elohim a las hijas del hombre y que tuvieron hijos. ¿Quiénes son estos Nefilim? Dice la Torá, Hema Hagiborim, estos eran los hombres fuertes, valientes, Asher Meolam, que siempre estuvieron ahí, Asher Hashem, los hombres de gran fama. Quiere decir que esta historia de Benea Elohim, que toman a las hijas del hombre, ¿sí? Crea una realidad que es la de estos Giborim, estos hombres valientes y fuertes, pero pongamos atención al principio del versículo. Pongamos atención al principio del versículo. Anefilim Mayubares Bayamim Aem, Vegama Jarejen.
los nefilim estaban en la tierra en esos días y también después de eso. Y entonces dice después, Vayar Hashem, y vio Dios, que Rabá Ra'ata Adam Baares, que mucha era la maldad del hombre sobre la tierra, y que todos sus instintos y sus pensamientos de su corazón eran únicamente para el mal todo el día. Vainahem Hashem ki asa et Adam. Vainahem, ¿qué es Vainahem? Normalmente lo suelen traducir como se arrepintió Dios. Dios se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra. Vayatze belibó, se entristeció. Vayomer, y dijo Dios, Emge et Adam asher barati, voy a eliminar, voy a borrar al ser humano que he creado de sobre la faz de la tierra. Nosotros hemos traducido ahora el concepto de Vainahem como que se arrepintió. Rashi no lo traduce así. Rashi dice, Vainahem ki asa Nehama haita lefanabu. ¿Qué es Nehama? Consuelo. Es decir, que Dios dijo, menos mal. Menos mal que crea al hombre en la tierra y que no lo cree en los cielos. Y Rashi dice, porque si lo hubiese creado en los cielos, también a los habitantes del cielo los habrían hecho rebelarse en contra de él. Quiere decir que Rashi nos está diciendo, nos está revelando que el ser humano tiene una fuerza particular para llevar las cosas hacia un extremo o hacia el otro, hacia lo bueno o hacia lo malo. Si Dios hubiese creado al hombre entre los ángeles, por así decir, los ángeles que no tienen libre albedrío, que no pueden elegir, se habrían rebelado en contra de Dios. Por la influencia de los hombres. Por la influencia de los hombres. Eso lo relaciona con toda esta historia de los Bene Elohim, que se fueron con las mujeres, ¿qué tal? Sí. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu no se arrepintió de haberlo creado, sino que dijo, menos mal que no lo hice en otro lugar, que no lo hice arriba. En realidad es una expresión terrible, ¿no? Muy bien. Ahora, pero todo esto no es suficiente para que Dios diga voy a destruir el mundo. Vainajem, ¿sí? ¿Qué es lo que decreta que el diluvio sea mandado sobre la tierra? Dice, Elohim, la tierra se fue descarriando delante de Dios y se llenó la tierra de Hamas. Hamas, habíamos dicho violencia. Rashi dice, Hamas es Gezel, robo. ¿Bien? Pero continúa el versículo y dice, Vayar Elohim et Ares v'nishchata, y vio Dios que la tierra estaba desviada de su camino, Kishkit kol basar de Tarkual Ares, porque cada persona, cada ser humano, cada ser viviente, no ser humano, había descarriado su camino de sobre la tierra. Ahora, Kishkit kol basar dice Rashi, incluso los animales. Es decir, que los animales iban cada uno con otro que no era de su especie, había desvío sexual, tanto en hombres como en animales, como en todo. Ya no había género. No había género. Yo sé por dónde quieres ir, pero no voy por ahí. Y entonces le dijo Dios a Noaj, el final de todo ser viviente llegó ante mí porque la tierra se llenó de Hamas, por causa de ellos. Y de aquí que yo voy a destruir la tierra. Dice nuevamente Rashi, espera, el final cuando llega ahora. ¿Por qué llega? ¿Qué es Kolbasar? ¿Sí? Siempre que tú encuentres la palabra, siempre que tú encuentres en un lugar, Znut, es decir, desviación sexual, Abodá Telilim, idolatría. En ese momento, la expresión de Rashi es una palabra que me costó encontrar. Dice andralmusia. Andralmusia quiere decir caos, quiere decir anarquía. ¿Sí? La anarquía viene al mundo. Donde hay snut y donde hay idolatría, la anarquía viene al mundo. Y los oreget tovim verraim,
Es decir, el decreto que viene y acontece no diferencia entre los justos y los no justos. Todos pasan. Ahora, aquí malear es jamás, es decir, porque se llenó la tierra de jamás, lo nichtam gezer dinam el ala gezer. Es verdad, había caos, había anarquía, pero el motivo por el cual Dios decidió que iba a destruir la tierra, ¿cuál fue? Kimalea ares jamás, porque la tierra se llenó de jamás, de robo. Que fue la consecuencia de los núcleos de... No, no. Entre paréntesis, sí. La palabra jamás que traemos aquí, nosotros sabemos que la Torá, la traducción más importante a la Torá para nosotros, es la traducción al arameo. Hay varias traducciones, la más repandida es la de Ónkelos. Bien, Ónkelos traduce la palabra jamás como hatufim. ¿Qué es un hatufim? Secuestrado. Jamás no es robo de bienes, es robo de personas. Hoy en día decimos esto y se nos ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque tenemos la realidad de que tenemos todavía 101 rehenes en manos de Hamas. ¿Bien? Y a lo que se dedican es a secuestrar personas. ¿Bien? Es la primera vez que se recuerda, la primera vez que la Torá dice lo tignovu, no robéis, en los 10 mandamientos dice lo tignov, ahí también se refiere a no robar personas, no secuestrar. Y también con respecto a la gezelá, al hurto. La primera vez que dice Lolixol se refiere también a los hombres. Entonces miremos lo que ocurrió antes. Vayar benea Elohim et benota Adam vaijulahem. Vieron los benea Elohim a las hijas del hombre y las tomaron. ¿Qué hicieron? Hatfutan. Vieron los hijos de Elohim a las hijas de Adam, del hombre. Vaijulahem hatifot. Las secuestraron. Esto es toda la historia. Pero vamos a darle otro aspecto a este secuestro. Porque ahora mismo yo hablo de esto y es un tema muy sensible y todos nos ponemos a... Sí, pero podemos ir más allá de lo que pasa en el mundo. Bien. La palabra jamás aparece en el Tanaj en diferentes ámbitos. ¿Sí? Dice, por ejemplo, la Megilá de Ja. Dice la Megilá de Ja. Vayihmas kegan suko shichet moado. Es decir, arrebató su santuario. Está hablando de cuando se destruyó el Betamigdash. Dios nos arrebató su santuario. ¿Sí? Ahí el sentido ¿cuál es? Que Dios escondió ese santuario. Es más, la palabra jamás, ¿sí? Son las mismas letras que la palabra hasam. Hasam es hasum, algo que está oculto, vamos a decir. Obstruido. Muy bien. Es decir, que no está a la vista. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? La hasomet ademut velachatov ota. ¿Qué es entonces este jamás? ¿Qué es lo que hicieron estos Bene Elohim? ¿Y qué es lo que llevó a la destrucción del mundo, vamos a decir así? Cuando las personas en el mundo se llenó de jamás. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano secuestró al ser humano. Secuestró, ¿qué es lo que hace al ser humano humano? La divinidad que hay en él. Cuando el ser humano secuestró su aspecto divino, entonces Dios dijo, hasta aquí. ¿Por qué? Porque, fíjate, si los hubiese creado en el cielo, también a los del cielo los hubiese hecho rebelarse. Yo le he dado al ser humano la fuerza de hacer
¿sí? Y ahora, ¿qué han hecho con ella? Secuestrar lo divino que hay. Y entonces, cuando secuestro lo divino que hay, ¿qué es lo que hago? Znut, abodazara, ¿sí? Hago de todo. ¿Por qué? Porque toda mi parte divina la he hasamti, la he ocultado detrás de algo donde no es visible. Entonces, nos dicen nuestros sabios, dicen, Omrim Hazal, Shegama Elilim Acherim, Yodim Shakadosh Baruch Hu Elohim. Nosotros decimos, Hodu Leloe Ha Elohim. ¿Sí? En el Salmo decimos, alabemos al Dios de las deidades. ¿Sí? No siempre que hablemos de deidades, no estamos hablando de que hay otros dioses, sino que hay cosas que las personas consideran que tienen una fuerza espiritual. También esas fuerzas espirituales de las cuales hablamos, también reconocen que Hashem es Dios. ¿Qué hablas de? No, No, habló de Malachim, ¿sí? O incluso de esos son los Nefilim. no le he dado un nombre. ¿Sí? Es un tema en el que no quiero entrar hoy porque no es el tema. Quiere decir que todo aquello que la gente considera de manera equivocada, incluso haciendo idolatría, considera que es algo que tiene un poder divino, también eso reconoce que Hashem es Dios. Bien. La Avodah Zará es algo terrible, pero a fin de cuentas, cuando una persona hace idolatría, tiene una búsqueda de espiritualidad en algún lugar. Quiere dar sentido espiritual a las cosas. Es verdad. El snut, ¿sí? Es sentir que no tienes ninguna obligación. No hay reglas. Haces lo que te da la gana. Pero lo grave es cuando secuestras tu lado divino que hay en ti. Secuestras a la humanidad. Secuestras tu humanidad. Es más grave que el snut y es más grave que la Avodah Zará. Es más, fijaos, cuando Dios dice, Ineni mashkita metares, yo voy a destruir la tierra, ¿sí? No solamente se refiere a que va a destruir a los que están sobre la tierra, ¿sí? Se refiere a que, como dicen los sabios, que hasta 3 tefajim son aproximadamente 2 metros, casi 3 metros, por debajo de la tierra, todo eso también fue arrasado por el diluvio. ¿Por qué? Porque la tierra en sí misma también se había impregnado de ese jamás que estamos hablando. Las semillas, lo que crecía, ¿sí? El jamás, lo kajat eta elokut meakol, le quita la divinidad a todo, le quita la humanidad. ¿Quién es? Bienvenidos. Oh, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Estábamos trayendo como introducción a la parashá el uso de una palabra que hoy en día tiene un significado muy especial para nosotros, que es que Dios dice, o la Torá nos dice, que en la época del diluvio la tierra se llenó de jamás. ¿Bien? Y estábamos analizando a qué se refiere, por qué, porque a fin de cuentas es verdad que desde Adán hasta Noah, de Adán a Noé, hubo 10 generaciones y cada una era peor que la anterior. Pero lo que selló el decreto de mandar el diluvio y de acabar con la humanidad fue que la tierra se había llenado de jamás. Entonces, jamás lo traducen como violencia. Rashi dice que es robo. Y hay una traducción que dice que jamás se refiere a hatufim. No robo de bienes, robo de personas. Secuestro. Sí. Entonces, estábamos tratando de entender que ¿a qué se refiere todo esto? Se refiere a que el mundo fue en decadencia hasta que los seres humanos secuestraron a la propia humanidad.
la parte divina que había en el ser humano, la secuestraron. Y entonces el mundo perdió todo sentido. Bien. Fijaos que normalmente este Shabbat no va a ocurrir así porque es Rosh Hodesh, pero este Shabbat, la parashá de Noach normalmente tiene un haftará que se lee. ¿Y por qué? ¿Cuál es el vínculo del haftará con la parashá? Que hay un versículo que dice, Ki menoach zot li, asher nishbati meavor menoach a la ares, oda la ares, ki nishbati mikesof alaich umigiorba. Dice, porque desde las aguas de Noach, ¿sí? Yo tomé esta decisión y juré que nunca más voy a volver a hacer pasar las aguas de Noach por la tierra. Ok, ¿qué quiere decir? Que cuando acabó el diluvio y Noach salió del arca y Noach hizo un pacto con Dios, de que Dios nunca más iba a destruir la humanidad con otro diluvio, ¿sí? Bueno, es un poco llamativo, porque a fin de cuentas, Noach, ¿qué es lo que hizo? No sé. Él no hizo las aguas de Noach. ¿Por qué las llama las aguas de Noach? Noach, al contrario, salvó a la humanidad metiéndose en el arca, ¿sí? Pero el Naví lo llama las aguas de Noach, ¿sí? No es bonito para Noach. Bien, Como que él está participando a destruir la tierra. porque parecería, ¿no? Parecería. Muy bien. Entonces nos explica la Torah de la Hasidut, nos explica en profundidad algo que es difícil de decir, pero que tiene un sentido. ¿Por qué se le llaman las aguas de Noach? Porque estas aguas del diluvio lo que hicieron fue venir a purificar la tierra, como el mikveh. Bien. También es difícil hablar de este tema hoy, ¿no? Después de lo que hemos visto en esta semana en España, ¿sí? Pero en realidad no hay casualidades en el mundo, ¿sí? Que justamente el Shabbat que vamos a leer Noach eh, caiga a lo que cayó y se inunde, pues nos da que pensar. Muy bien, entonces, en el Baolam, en un mundo en el que poco a poco, generación tras generación, desde Adán hasta Noah, se fue perdiendo el concepto de que Hashem es Dios, es el rey, es el que dirige el mundo, porque la idolatría y la pérdida del concepto de Dios apareció muy pronto en el mundo. ¿Sí? Adán, Shet, Enosh, ahí ya 3 generaciones después de la creación del mundo, ya empezó a haber idolatría en el mundo. ¿Sí? Entonces, en ese mundo viene el diluvio, las aguas de Noah, y pasan esas aguas por todo el mundo para leachshir, para validar el mundo de vuelta. Pero es muy fuerte, ¿no? Se supone que cuando acabas de ver la película, a 4 horas después todavía te acuerdas bien de lo que pasó cuando viste la peli, ¿no? O sea, como que son generaciones que vivieron cosas y que tuvieron una Mejor. cercanía con Kadosh Baruj Dios, Hu, que Adán hablaba todo con el Dios, tiempo. Adán y Jabá hablaban con Dios, Caín, Ebel hablaban con Dios, los nietos ya no. Entonces, ¿cuál es la parte que Hashem quiso? Hashem lo quiso, ¿no? Que introdujo en esta realidad que hace que hasta ellos pudieron en tan poco tiempo caer en eso y ¿Qué, olvidar a Hashem. qué es lo que dijimos? Dios se consoló que creó al hombre en la tierra y no en el cielo. ¿Por qué? Porque si lo hubiese quedado en el cielo, habría rebelado a los ángeles contra él. O sea que la fuerza que tiene La fuerza que tiene el hombre es tan grande, ¿sí? Que en poco tiempo es capaz de ir del extremo al otro extremo. o sea que es una cuestión de polaridad. O sea, su fuerza, si la dirige hacia Dios, despega y construye, y si en un segundo se cambia el aire en él, ¡prac! Va al Va revés hacia el otro lado. y ya está, y es capaz. O Bueno, sea, el hombre es capaz de hacer las obras de arte más maravillosas y de hacer las cosas más feas que se pueden hacer en el mundo. sí, es como la discusión de Rabbi Akiva, ¿no? Que dice, porque los romanos hicieron los puentes, no sé qué, tan bello, tan grande, bueno, pero lo hicieron Para su propio interés. para su propio interés. Muy bien.
Entonces, vamos a ver. Me he perdido, perdón. Decíamos entonces, por eso se llaman las aguas de Noah. ¿De acuerdo? Ahora, quiero traer ahora justamente esto que estás diciendo, de cómo tan rápido el hombre puede pasar de una cosa a otra. Lo refleja la Torah también, al final de la Torah. Al final de la Torah, en Parashat Azinu, hay un versículo muy conocido que dice, Zehor Yemot Olam, recuerda los días del mundo, vino, comprender, Shenot, los años, Dor Vador, de cada generación y generación. ¿A qué viene a hacer referencia? Viene a hacer referencia a que las personas tienen que aprender de las experiencias del pasado. ¿Sí? De la generación anterior yo voy a aprender los errores de mis padres y de mis ancestros, yo puedo aprender para el futuro. Bien. Dice Rashi, Zehor Yemot Olam, Ma Asaba Rishonim, Shichisu Lefanav. Recordad aquello que hicieron los ancestros que enfadó a Dios. Vino a entender, ¿qué quiere decir? Dor vador, generación y generación. Dice, la generación de Enosh y la generación del diluvio. Por ejemplo, al final de esta parashá de Noah se habla de la torre de Babel. ¿Bien? La gente de la torre de Babel tenía un antecedente de lo que pasa cuando uno se descarría del camino que Hashem espera de él. Sí, tenían el diluvio. ¿Sí? ¿Él? No, pero hablamos de la generación de la Torre de Babel, o sea, son 10 generaciones después de Caín y Abel, o sea, no. ¿Bien? Ellos sabían lo que pasaba. La generación, oh, bienvenida. La generación del diluvio, ¿tenían de quién aprender? No. Caín y Abel son individuales. Estamos hablando de algo, de una catombe universal. Había punto de referencia. No había punto de referencia, dice Rashi, sí. Rashi dice, entender Shenot Dor Vador, generación y generación, dice, es la generación de Enosh. Enosh es el nieto de Adán. Y dice Rashi, She'etzif alehem me okianus. Es decir, que inundó el mundo con las aguas de los océanos. ¿Bien? En el tiempo de Enosh. Antes de Enoch. No inundó todo el mundo. Dice, un tercio del mundo quedó sumergido bajo las aguas. ¿Por qué? ¿Por la actitud de Enoch? No de Enosh en sí, sino de su generación. Y después tenemos la generación del diluvio que ahí ya inundó todo el mundo. Bien. A mí me hace pensar, ¿no? Nunca habíamos oído hablar de esta inundación, sí, pero me hace pensar en cuando uno estudia ciencias naturales y le hablan del mundo cuando fue creado, ¿sí? Y le hablan de la Pangea. La Pangea es la teoría de que todo el mundo estaba unido en una gran isla y que se fueron separando continentes, ¿sí? O que el océano invadió espacios y creó el mundo como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? Quiere decir que puede ser que el mundo, cuando Dios lo creó, no estaba América ahí y estaba África aquí abajo, y que en la época de Enosh Dios inundó el mundo, un tercio del mundo, o ¿cuánto sí? Un tercio. Shelisha Olam. ¿Sí? Y entonces llegamos a el mundo como lo conocemos. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la generación del diluvio sí tenía una referencia, que era la referencia de la generación de Enosh. ¿Bien? ¿Qué está conocido esto? ¿Por qué es tan poco conocido? Porque no solemos estudiar mucho. Vale, chao. ¿Bien? Muy bien. Entonces, quiere decir, entender, comprender los años de cada generación y generación se refiere que las personas de la generación del diluvio no prestaron atención a aquello que había pasado a la generación de Enosh, y entonces, en la cual un tercio del mundo se había inundado,
Y por eso les llegó el diluvio. ¿Sí? Ese es el primer fundamento que hay que tener en cuenta. Hay que tomar nota de lo que ocurrió anteriormente y de ello aprender en la vida. Nuestra obligación es Sheatorah Magdirá Beinyan Menoach. Y eso es lo que la Torah viene a definir como las aguas de Noach. ¿Sí? Es decir, que todas las generaciones tienen que vino, entender. ¿Bien? Itbonenu, entender. Malear es jamás mi penehem, se llenó la tierra de jamás por vosotros. ¿Acaso, anillo de Ac, acaso yo sé? Ayoni Ma'amin, ¿acaso yo creo y entiendo que la persona tiene, el ser humano tiene la fuerza, esta fuerza, ¿sí? De, de hacer desaparecer, de secuestrar esa humanidad del ser humano y llevarlo al extremo, ¿sí? De lo que es que se llene la tierra de mal, por así decirlo. Y entonces, el segundo punto, y es el que más nos va a tomar en el shiur de hoy, es un punto muy interesante, después de haber entendido esto. Y es cómo yo contrarresto ese jamás. ¿Sí? Es decir, si jamás que hemos dicho que es, hago otra vez resumen, ¿sí? Jamás has aterrizado así de golpe, ¿sí? Dijimos que se llenó la tierra de jamás, es lo que selló el juicio de la generación del diluvio que provocó que haya diluvio. Que antes hiciesen idolatría, que hiciesen otro tipo de acciones negativas, se fue sumando, pero la gota que como el vaso se llama, jamás. Jamás dijimos es robo. Y la traducción aramea dijo es secuestro. ¿Sí? Robo de personas. ¿Sí? Está pensando y diciendo, no, ¿dónde he llegado? Estás bien. Robo de personas. ¿Qué quiere? ¿Y cómo lo definimos nosotros? Aparte de todo lo que nos hace pensar por la situación del mundo actual, que jamás robo de personas o secuestro de personas es que el ser humano, generación tras generación, desde la creación del hombre, acabó secuestrando la humanidad o la parte divina del ser humano. Bien. ¿Cómo yo contrarresto eso? Pues vamos a ver un detalle muy interesante. Cuando ya acabó el diluvio y Noaj está en el arca con los animales, y de repente dice la Torah, Vaiskor Elohim et Noach, vet kol ha'chayá, vet kol ha'behemá asher ito bateva. Y recordó Dios a Noaj y a todos los animales y a todos los seres que estaban con él en el arca. Bien. Cuando hablamos que Dios se acordó ¿para qué se acordó? Para hacerles bien, ¿verdad? Para sacarles del arca, para que el mundo vuelva a retomar su cauce. Es un acto de compasión, ¿verdad? ¿Cómo debería haber introducido la Torah este versículo? Dice la Torah, Vaiskor Elohim. Elohim es el atributo de rigor divino. ¿Sí? Nosotros en Rosh Hashanah, Kippur, en todo el mes de Elul, siempre que nosotros estamos en este periodo de juicio, ¿qué decimos nosotros? Hashem, Hua Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquel que es riguroso en realidad es el mismo que es compasivo y apelamos a tu compasión. ¿Cómo debería haber dicho la Torá que Dios se apiadó de la humanidad y dijo ahora voy a hacer que salgan del arca? Vaiskor Hashem. Pero dijo Vaiskor Elohim. ¿Sí? Dice Rashi, Vaiskor Elohim, Ze Hashem Midat Hadinhu. Este nombre hace referencia a la cualidad del rigor divino. Venefja le Midat Rahamim al Yedet Tefilat Sadik. Es decir, que el rigor divino se invierte de rigor a compasión por medio de ¿qué? De la plegaria de los justos. Cuando un justo, o cualquiera de nosotros, no hay que irse a los justos, cuando una persona hace tefila, lo que está haciendo
es pedir a Hashem que el juicio se convierta en compasión. Como Rosh Hashanah, como Kippur, el Mer Yosheva Kiser Rachamim. Muy bien. Pero no es exclusivo de Rosh Hashanah y Kippur. ¿Sí? Cuando yo pido algo a Dios y hago tefilá, en realidad, ¿qué estoy diciendo? Seguramente, si no me llegó todavía, porque si somos rigurosos, no lo merezco. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Sí. Misericordia, compasión. Pero, perdón, ¿qué más me da? O sea, te quiero decir, ¿con qué atributo viene a recordarse de ellos? Vamos a verlo. En el momento que se recuerda de ellos y entonces dice, ok, by the way, hay gente y animales en un barco y tengo que acabar el diluvio y volver a... Vamos a ver. Vamos a ver. Lo interesante es lo que dice aquí Rashi. Que la midat adin, el atributo de rigor, se vuelve compasión por medio de la tefila. Y dice, y continúa Rashi, dice, Verishatam shel reshaim ofeje midat arachamim le midat adin. Y la maldad de los malvados vuelve el atributo de compasión en el atributo de rigor. ¿Cómo empezó el diluvio? ¿Qué dijimos? Vayar Hashem, vio Dios que mucha era la maldad del hombre sobre la tierra y se Vainahem el libó y se puso triste y dijo, voy a destruir el mundo. ¿Cómo debería haber dicho? Voy a hacer renacer el mundo. No, debería haber dicho, vio Elohim. Vio Elohim, debería haber dicho. Porque, claro. ¿sí? Por destruir. Sí, porque dijo, voy a destruir el mundo. ¿Sí? ¿Por qué Dios cambió su compasión por rigor? Por la maldad del ser humano. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las acciones malas del ser humano convierten el atributo de compasión en rigor, pero la plegaria del ser humano convierte el rigor en compasión. ¿Bien? Y así pasa siempre. Vemos que cuando Rachel no puede tener hijos, ¿sí? Como menciona la Torah que Dios de repente decidió darle un hijo a Rachel. Vaiskor Elohim et Rachel, vaiftach et Rahma. Recordó Elohim, rigor, a Rachel y le abrió la matriz. Es decir, ¿por qué finalmente Rachel sí tuvo hijos? Por la tefila. Por la plegaria de ella y de Jacob. ¿Sí? Y cuando Rachel viene a decirle a Jacob, dame hijos, y si no, yo estoy muerta, ¿qué le dice Jacob? ¿Cómo se lo dice? Dice, atájate Elohim, Ani. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Pero cómo se refiere a Dios? Elohim. ¿Qué quiere decir? Rachel, ¿qué hizo antes? ¿Sabes qué, Rachel? Ya hemos ido a ver a todos los expertos del mundo en fertilidad, en fecundidad. Si es el rigor divino, es así. Es así. ¿Sabes qué? Si no te da hijos, ¿por qué es? Porque está esperando que tú con tu plegaria inviertas el rigor en compasión. Es la formulación de la frase que lleva la idea que aquí está pidiendo tefila, porque aquí no aparece la tefila. ¿Dónde? Dices que... ¿Recordó Dios a Noah? ¿A Noah o a Rachel? En los dos casos. Es la formulación. Es la formulación. Es la formulación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nos está llevando? Nos está llevando a que lo opuesto, la antítesis de que el mundo se llene de jamás, de secuestrar la humanidad del ser humano, la parte divina del ser humano, ¿cuál es? Cuando el ser humano utiliza esa misma fuerza, esa divinidad que hay en él, para rezar, para pedir a Dios. Y ese rezo influye en el mundo. ¿Sí? Voy a decir algo que te va a gustar mucho. Pero... ¿Qué? No se va a repetir mucho. Cuidado. Esa tefilá lo que hace es cambiar, en términos hebreos, nukba le dujra. ¿Entendiste? Nukba le dujra. Nukba es nekeva, femenino, y dujra es zahar, masculino. ¿Qué quiere decir?
¿Lo femenino qué es? El femenino es aquel que recibe. La parte femenina es lo que recibe. La parte masculina es lo que da. Entonces, cuando uno está en una situación desesperada, y dice, ¿y ahora qué me queda por hacer? No puedo hacer nada. No es verdad. Cuando tú haces tefilá, ¿sí? Y pides a Dios, y a través de ello cambias el atributo de rigor en el atributo de compasión, dejas de ser receptor y estás provocando un efecto y entonces eres dador. Estás dando algo al mundo. Influencia. Una influencia en el mundo que hace que realmente esa compasión aparezca y cambie el atributo de rigor en compasión. ¿Entendió? ¿Entendió? Parece que la mujer tiene el eje. Ok. No, te dije que te iba a gustar hasta aquí. Ya no. Sí. Fijaos. Fijaos, ¿qué es lo que hacemos siempre que queremos pedir? ¿Sí? Y ahora estamos en guerra y siempre es que se pide, vamos a decir Tehilim, 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 ¿verdad? Salmos, ¿sí? Muy bien. Tehilim, ¿cuál es el singular de Tehilim? Tehilá. Muy bien. Tehilá es masculino o femenino. Femenino. Y Tehilim es masculino o femenino. Excepto si es un Yotzedofer. Piuri es un Es un masculino. masculino. Sí. El singular es femenino. Femenino y el plural es masculino. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando hacemos Tehilim, estamos influenciando en el mundo y estamos dando una influencia al mundo. Estamos cambiando lo femenino, que es que estamos pidiendo recibir de Dios bendición, curación, tal. Pero en realidad no estamos recibiendo, estamos también dando. ¿Sí? En realidad el término masculino plural de Tehilá existe. Tehilot, perdón, femenino plural, Tehilot. En la tefilá nosotros decimos Tehilot, la L, León, Goalá. Ok, ¿sí? Pero nosotros nos referimos, cuando queremos pedir a los Tehilim, en masculino. ¿Por qué? Porque a través de ello que hacemos, cambiar el aspecto femenino de recibir en masculino de dar. Y entonces eso, ¿qué es lo que provoca? Que el rigor se convierta en compasión. ¿Bien? Muy bien. O sea, que femenino es rigor. Masculino es No, no tiene que ver. Pregunto. No quiere decir que el femenino sea rigor, no. El femenino es recibir y el masculino es dar. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Bien. Cuando tú dejas de recibir y empiezas a dar, entonces estás creando una fuerza, que es la fuerza del ser humano, que hace que sea posible cambiar el rigor en compasión. O sea, que al decirte de Lima hay que decir, ¿no? Por ejemplo. También vale con uno, no pasa nada. Porque normalmente cuando se dice Teilim, tú dices uno, pero hay más gente que está diciendo. Sí. Okay. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que a fin de cuentas, el ser humano fue creado leitpalel, para rezar. Okay. Bien. Ese es el objetivo de su creación. Después de que hablamos de que el Hamas es en realidad el robo de esa divinidad, ¿sí? Entonces vamos a entender que esta fuerza de entender en el mundo y de entender de lo que pasó, lo que yo tengo que hacer para el futuro. ¿El punto cuál es? Creer y convencerse de que mi tefilá, ¿sí? Mi plegaria, tiene la fuerza de crear el mundo. Tiene la fuerza de impactar y de cambiar el mundo. Que cambia la realidad del mundo. Como dijimos, ¿no? Y Dios recordó a Rachel. Vaiskor Elohim el Rachel. Vaiftach el Rahma. Y le abrió la matriz. Rachel era estéril. La realidad es que Rachel no podía tener hijos. La tefila que hizo, cambiar una realidad.
Bien. Y entonces llegamos al mes en el cual estamos empezando, el mes de Heshvan. Hay 2 meses en el año que vienen con un añadido. Normalmente los meses son Nisan, Iyar, Sivan. ¿Ven? Hay 2 meses que se le añade una palabra. Uno es Av, ¿sí? Menahem Av, ¿sí? Y el otro es Mar Heshvan, ¿sí? ¿La diferencia cuál es? Hay una diferencia práctica. Av, Menahem Av, es un añadido que se puede poner o no. Pero Mar Heshvan no son 2 palabras, es una sola palabra. Así se pone. Todo seguido, Mar Heshvan. ¿Bien? Y a nivel alágico cambia. Si una persona pone en una ketubá o en un get o en un documento, ¿sí? Y pone Heshvan y no pone Mar Heshvan, hay que ver si ese documento es válido o no. Oh, wow. ¿Sí? Los temanim, no me va a salir la palabra bien, pero llaman al mes de Heshvan, dice Marachshavuan, ¿sí? Podemos decir sí, no lo sabemos. Sí, sí. Muy bien. No habéis estado nunca en una nación temaní. Bueno, yo tampoco. ¿Sí? Entonces, una vez, dice aquí, escuché una explicación muy interesante sobre esto, que dice, comienza la Torá, el libro de Bereshit, nos habla de la creación, los 6 días de la creación. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Una vez que termina los 6 días de la creación, habla del Shabbat, dice, Ele Toledota Shamaim Ve'aretz Ve'ibarea. Vuelve a hablar de la creación del mundo. Y después dice, y todas las plantaciones del mundo antes de que empezase a llover, ¿sí? Es decir, que se sustentaban de una especie de vapor que había en la tierra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todavía no había un hombre en la tierra que se ocupase de ello. ¿Bien? Todavía no había creado Dios al hombre, entonces no había llovido todavía. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que el diluvio ayudó a la tierra también Ok, pero estamos hablando del comienzo. ¿Sí? Cuando Dios creó la vegetación, todavía no llovía. ¿Cuándo llovió? Empezó a llover cuando había un hombre en la tierra. ¿Por qué? Dice, Umata lo intir. ¿Por qué motivo no empezó a llover? Dice Rashi, Adam, Ain, porque no había hombre para trabajar la tierra. Ven, Makir, Betobatan Geshamim. Y todavía no se podía reconocer el bien que hace las lluvias al mundo. Y cuando llegó el hombre a la tierra, cuando Dios creó al hombre, y entonces entendió el hombre que la lluvia era una necesidad del mundo, rezó por la lluvia. Y cuando rezó por la lluvia empezó a llover. ¿Qué hacemos nosotros en Heshvan? rezar por la lluvia. Rezamos por la lluvia. Sí, No como. nos ha venido así. Pero, ¿cómo pueden rezar por algo que no conocen todavía? Ok. No, a lo mejor la expresión no está bien expresada. Nosotros conocemos que es lluvia. Yo entiendo que Adán lo que hizo fue rezar, ¿por qué? Porque le llega agua a las plantas, porque él entiende que las plantas necesitaban agua. Y esa se manifestó en forma de ¿qué? De lluvia. También Geshem, la palabra Geshem puedes hacer la palabra Geshmiut, materialidad. O sea, si no hay conocimiento de lo que es, que nunca lo viste, si hay una conciencia de que hay algo material que creó Dios que te permite vivir, entonces vives, porque Gashmiut y Geshem es la misma raíz. Pides por la Gashmiut, por que te dé la materia con la cual Él te ha hecho y que te permite vivir. Y después vieron la lluvia y supongo, o sea,
esa tefilá, esa plegaria, es justamente lo que dicen los temanim, ¿sí? Como dijimos, Maraj Shavuan, ¿sí? Maraj Shavuan es, dice aquí, Marjeshot Asefataim. Los labios susurran. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos tefilá? Nuestros labios se mueven y susurran y piden. Eso es Marjeshvan. Es el mes en el cual nosotros tenemos que tomar conciencia de que nuestra tefilá tiene un impacto en el mundo y que nuestra plegaria tiene la fuerza de cambiar el mundo. ¿Sabéis qué? ¿Cuándo Noah sale del arca? Cuando vuelve la paloma. Bien. Dice, Batabó Elá Bayoná, Leeterev, y volvió hacia él la paloma hacia la tarde, y aquí que había una rama de olivo atrapada en su boca. Entonces supo Yoná que se alivianaron las aguas de sobre la tierra. Pregunta, dice, si la Yoná, la paloma, es negativa, ¿no? Es femenino. No, no era el subconsciente. La paloma es femenino, ¿verdad? Yoná. Entonces, a priori debería haber dicho, Alesdaid Tarfa. ¿Sí? Estaba atrapada en femenino, en la boca de ella. ¿Sí? Tarfa decía, en su boca de ella, y no Toref. Y explica Rashi que la Yoná, Zegam Lashon Nekeva Vegam Zahar. Es un lenguaje tanto masculino como femenino. Es decir, que Yoná mandó una paloma y volvió un palomo. ¿Sí? No. Por eso el arco iris y no. Entonces, ¿qué le dice? Tarab Befía dice, Omer Ani Zahar allá. Perdón. Omer Ani Zahar allá. Dice Rashi, yo digo que esa paloma era masculina. Por lo tanto, Karupa Amim Lashon Zahar, Bepeamim Lashon Nekeva. A veces lo llamaban en masculino y a veces en femenino. ¿Por qué? Porque toda paloma, Shemimikre Lashon Nekeva, toda paloma que es llamada en lenguaje femenino, quemó, que yonim alafi kemaim rojatzot, es decir, rojatzot bejalab, como las palomas sobre las aguas, ¿sí? Pero está diciendo yonim en masculino, ¿sí? Y después dice que yoné hage iyot kulam humetu. Después se refiere a palomas como en femenino, ¿sí? Entonces, lo Rashi dice, la palabra yoná es ambivalente. ¿Bien? Ahora dice taraf. ¿Qué significa taraf? Dice Rashi, hataf. Hataf, ¿qué es? Como hatufim. Atrapada, secuestrada en la boca. Tenía una rama de olivo. Sí. Hataf. Taraf es hataf. Y dice la Gadá, dice el Midrash, ¿qué quiere decir? Lashon, mazón, se refiere al lenguaje de alimento. Y aquí explicaron que estaba diciendo la paloma, estaba haciendo tefilá. ¿Sí? Que por favor, Dios, Hashem, que sea tu voluntad, que yo me pueda alimentar de esto. ¿Sí? ¿Pero por qué Hataf? ¿Por qué secuestrar? ¿Por qué secuestrar? Dice Taraf, Lefi Rashi, Ze Hataf, Hatufim. Cuando Matai Noach, cuando Noach entiende y revela que el diluvio terminó, cuando la Yoná, cuando la paloma, Hotefet Hatufim, es decir, secuestra esa rama de olivo, vamos a decir así, pero ella, ¿qué hace con ella? Lo convierte en una tefila. ¿Qué dijimos que era jamás? Las acciones negativas, era el secuestro, ¿sí? ¿Y qué dijimos que era la antítesis de eso, del jamás? La tefila. Entonces, cuando Noach ve que esa paloma que hace tefilá con eso que ella ha atrapado, y entonces convierte lo femenino, la paloma, en lo masculino, dijo, ya hasta el mundo ya cambió. Es la capacidad de coger y de poder transmitir e influenciar.
la capacidad de atrapar, atrapar, ¿sí? Y con la tefilá, convertir el rigor en compasión. Antes de la paloma, ¿qué mandó? El cuervo. ¿Por qué el cuervo no funcionó? El cuervo dice que lo puso afuera y el cuervo entraba y salía, entraba y salía. ¿Sí? Hay un midrash súper raro, pero es midrash y son así los midrashim, súper raro, pero que cuando lo diga vais a decir, wow. ¿Sí? Dice el midrash que el cuervo no se quería ir porque sospechaba que Noah le estaba mandando fuera para quedarse con la pareja del cuervo. okay. Bien, Okay. entonces, el cuervo, ¿por qué el cuervo no funcionó? Porque sospechaba de Noah que ¿qué quería hacer? Secuestrar a su pareja, ¿sí? A la cuerva, no sé si se llama la cuerva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el cuervo todavía no entendió que el mundo había dejado de ser jamás de ese tipo de jamás. Pero la paloma cuando se fue y volvió, entendió que el mundo ya estaba dispuesto a ese cambio, a ese sistema en el cual si yo atrapo es para que a través de mi tefilá yo pueda influenciar en el mundo, transformar el rigor en compasión y entonces tengo una ashpaa, una influencia en el mundo. Bien, eso es, ¿sí? Esa es la fuerza del hombre. Cuando Dios, dijimos al principio, mitnahem, es decir, se compadeció, dijimos, ¿sí? Por haber creado al hombre, ¿sí? No es que se arrepintió de haberlo creado, que dijo, menos mal que esta fuerza que yo le he dado al hombre, no la puse en el Shamaim, porque si no, me habría hecho que los seres celestiales también se rebelen. Cuando el hombre en la tierra entiende la fuerza que él tiene de influencia en el mundo, entonces el mundo sí que está caminando por el camino por el cual fue creado. Le estamos dando sentido al mundo. ¿Cómo yo influencio en el mundo? Convirtiendo el rigor en compasión a través de mi tefila. O sea que la solución para el equilibrio del hombre es estar en conversación con Dios. Es estar en conversación con Dios. Es más. Ahora sí, hablando de la realidad actual que estamos viviendo. Cuando hablamos de la guerra, ¿sí? Y nosotros que estamos a miles de kilómetros de la guerra y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Somos pasivos en la guerra, ¿sí? Entonces, dice Rambam, trae las leyes de los Ta'aniyot, de los ayunos que se hacían, particularmente por la falta de lluvia. Y se introduce la Mishnah de Ta'anit, que habla sobre esto, trayendo el versículo de la Torah y dice, cuando salgas a la guerra contra el enemigo que te oprime, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a hacer la guerra. Perfecto. Y el que no tiene cómo coger un arma. Entonces dice el versículo, Vare otem bajatzotserot, haréis sonar las trompetas. Sí, sonar las trompetas, ¿qué quiere decir? Quiere decir clamar, ¿sí? Y ese clamor que nosotros estamos hablando, clamar quiere decir rezar, ¿sí? El que no sale a la guerra porque no tiene la posibilidad de salir a la guerra, sí que tiene algo que hacer y es activo en la guerra. ¿Por qué? Porque a través de la tefilá convierto lo femenino en lo masculino. El recibir lo convierto en dar. Se recuerda la gramática en hebreo. Comparar los sistemas verbales en hebreo, ¿ok? Lo suelen comparar a una menorá, ¿ok? Y hay ciertos grupos verbales que son activos, otros que son pasivos, y hay un grupo que está en el medio de la menorá que se llama leitpalel, ¿qué significa rezar? Es autorreflexivo. Pero son los verbos autorreflexivos, son todos los verbos que dices como mitpalel, mitnatzel,
¿ok? Son de este movimiento de fuera hacia adentro. Fuera y está en medio entre lo activo, los verbos activos y los verbos pasivos. O sea, como que entre el que El recepciona que recibe y el que da. y después el que da. El resto lo que Así hace... la gramática en hebreo traduce... Wow, interesante. ¿Y qué tipo de qué verbos son, por ejemplo? Sí, tengo un ejemplo. Por ejemplo, rezar. Rezar, Rezar a María. meditar, Excusarse. que va- En español sería reflexivo a secas. Lo que pasa que en hebreo toma otro sentido porque es como doblemente reflexivo. Es decir, es reflexivo, quiere decir que va hacia mí, pero al mismo tiempo tiene un impacto hacia afuera. Bien. Entonces ese es por eso dice, ese es el objetivo por el cual fue creado el hombre. El hombre fue creado con ese potencial. Nosotros podemos cogerlo y llevarlo hacia la rishá, la maldad que desarrollaron la generación del diluvio, y entonces se convierte en jamás, en secuestro, etcétera, etcétera, o tomar esa misma fuerza, ¿sí? Y convertirla en aquello que tiene una influencia en el mundo, que hace que el mundo pase del rigor a la compasión, y entonces no somos pasivos en el mundo, sino que somos activos a través de nuestra. Ese es el desafío constante que tenemos ante nosotros. Que sea Zehut para los Hatufim, que pronto vean su liberación, gracias a las tefilot de todo el pueblo de Israel, porque a fin de cuentas es para eso que pedimos, ¿sí? Y para la refuah shelema de todos los hayalim que han sido heridos, todas las personas que han sido heridas, y para el retorno exitoso de todos los soldados, y la paz en Israel, y que veamos Mashiach Tzidkenu en nuestros días. Amén. Sí, Dios quiere. Shabbat Shalom y Jodesh Tov Umeborach. Muchas gracias Amén. por Shabbat por Shalom. haber venido. Y, pues,